Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Rorit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Tras 11 días de conflicto, hay alto a fuego entre Israel y Hamás, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos visita Medio Oriente. La verdadera cara de Hamás. Te mostramos cómo el grupo terrorista adoctrina niños al terrorismo. Y finalmente, Israel libre de COVID. Esperan levantar casi todas las restricciones el 1 de junio. Todos los detalles en el programa de hoy. El alto al fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el jueves pasado por la noche y por ahora se mantiene con ambas partes evaluando los daños y ajustando las consecuencias de los 11 días de intensos combates que vieron bombardeos de cohetes contra civiles israelíes durante todo el día y ataques de represalia en la Franja de Gaza. La operación Guardián de las Murallas llegó a su fin el viernes a las 2 a.m. Las FDI anunciaron que en el transcurso de los combates se dispararon más de 4.360 cohetes contra Israel. 680 fallaron cayendo dentro de Gaza. La cúpula de hierro interceptó aproximadamente el 90% de los cohetes disparados, pero aún así 13 personas murieron en Israel como resultado de los ataques, entre ellos un niño de 5 años y 3 trabajadores extranjeros. Además, las FDI dijeron que atacaron a más de 1.500 objetivos terroristas en la Franja de Gaza en ataques aéreos dirigidos, dañando 675 capacidades de lanzamiento de cohetes. Neutralizaron también a más de 200 terroristas, muchos altos funcionarios de Hamás, y destruyeron más de 60 millas de túneles terroristas de Hamás. El Ministerio de Salud de Gaza informó que 248 personas murieron en Gaza durante el conflicto. A pesar de las pérdidas, ambas partes reclaman la victoria. El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, hizo declaraciones en Al-Aqsa TV afirmando la victoria poco después de que entrara en vigor el alto el fuego. Y el sábado, la cabeza de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, hizo su primera aparición pública en la ciudad de Gaza desde que comenzó el conflicto. Salió de su escondite para presentar sus respetos al alto comandante de Hamás, Bassem Issa, quien murió en un ataque aéreo israelí. A su vez, el primer ministro Benjamín Netanyahu también hizo una declaración el viernes después del acuerdo de alto el fuego, diciendo que Hamás había sufrido golpes masivos. Mientras tanto, el domingo el monte del templo se abrió a los judíos por primera vez en semanas, luego de las tensiones y los disturbios que llevaron a enfrentamientos entre árabes y la policía israelí. Mientras tanto, todo Israel, incluidas las ciudades con poblaciones judías y árabes mixtas como Jaffa, Lod, Acre y Beersheba, intentan volver a la normalidad después de la violencia y los disturbios sin precedentes que tuvieron lugar en el transcurso del conflicto de Gaza, que vio sinagogas quemadas y vio también el linchamiento de judíos y árabes por igual. Aunque la tranquilidad aún no es absoluta, según las noticias del Canal 12 de Israel, el jefe de la policía israelí, Kobi Shabtai, dijo que el final de la campaña militar no significa que la campaña dentro de Israel haya terminado. Dijo también que el despliegue de fuerzas policiales en todo el país continuará por ahora. Y así, mientras el conflicto con Gaza ha terminado y ambas partes se están recuperando de las secuelas, israelíes y palestinos están tratando de volver a su vida diaria, mientras persiste el trauma de los últimos 11 días. Bien, y en Tel Aviv, el sábado por la noche, miles de manifestantes, tanto judíos como árabes, se unieron para pedir la paz y la coexistencia pacífica. Tal vez la gente de todo el mundo debería tomar nota, porque mientras la región se está calmando, la guerra por los corazones y las mentes de las personas de todo el mundo sigue en pie y golpea las calles de las principales ciudades del mundo. El alto al fuego entre Israel y la organización terrorista Hamás entró en vigor el viernes por la noche, pero eso no impidió que cientos de miles de partidarios pro-palestinos y pro-israelíes tomaran las calles de las principales ciudades del mundo durante el fin de semana. Londres, Berlín, París, Nueva York y más vieron a miles de partidarios pro-palestinos tomar las calles y pedir sanciones contra Israel, utilizando frases antisemitas e incluso en algunos lugares deseando la muerte a todos los israelíes, hechos completamente repudiables. En los Estados Unidos, por otra parte, manifestantes pro-palestinos y pro-Israel realizaron manifestaciones en muchas ciudades importantes. En Nueva York, los manifestantes se enfrentaron en Times Square, en Manhattan, y simpatizantes pro-palestinos agredieron a un judío, lo patearon y golpearon. Ahora este caso está siendo investigado como un crimen de odio. Los incidentes de antisemitismo se han disparado desde el comienzo del reciente conflicto. La Liga Antidifamación de la ADL dice que tiene antisemitismo de documentos en las plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter e Instagram. En el lapso de una semana se pudieron ver más de 17.000 tweets y variaciones de la frase «Hitler tenía razón».
El antisemitismo se filtra desde el ámbito virtual con actos de vandalismo y agresiones físicas contra empresas y personas judías en todo el mundo. En Estados Unidos, grupos judíos incluso pidieron al presidente estadounidense Joe Biden que tomara medidas para combatir el antisemitismo. Finalmente, incluso el jefe del grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, ve los eventos antisemitas que se desarrollaron en todo el mundo y lo llama como una victoria para la organización terrorista. Y mientras en varias partes del mundo se levantan protestas anti-israelíes, los invito a ver este video que publicó el Ministerio de Exteriores de Israel, donde queda en evidencia pública cómo el grupo terrorista Hamas adoctrina a niños al terrorismo. Esto me lleva a preguntarme, ¿cómo puede ser que el odio le gane a la verdad? Abran los ojos y vean esto. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó a Israel el martes por la mañana para el inicio de su gira por Medio Oriente, empeñado en consolidar la tregua entre Israel y Hamas y apuntalar el apoyo a las negociaciones de dos estados. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se convirtió en el funcionario estadounidense de más alto rango en visitar la región desde que el presidente Biden comenzó su mandato en enero, y su expediente está lleno. Blinken se reunió con funcionarios de las autoridades israelíes y palestinas, incluido el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Benny Gantz y los presidentes israelíes y de la autoridad palestina Rivlin y Abbas. El tema principal, reforzar el alto al fuego con Hamas y preparar el escenario para futuras negociaciones de dos estados a raíz del conflicto de 11 días que terminó la semana pasada. Sin embargo, mientras tomaba en serio los consejos de Washington, el liderazgo israelí se mantuvo firme en sus votos de responder con dureza a las agresiones de Hamas en el futuro. El ministro de Defensa Benny Gantz ya está iniciando su plan para aislar a Hamas mediante la incautación de 5 envíos en el camino a Gaza que contienen grandes cantidades de productos químicos y cientos de miles de dólares en oro de contrabando. Gantz explicó que si bien los productos podrían ser tanto de uso civil como militar, Hamas indudablemente tomará el control del contrabando. Finalmente, Blinken termina sus reuniones diplomáticas en Israel y se dirige a Egipto y Jordania el miércoles para continuar con la segunda etapa de su gira por Medio Oriente, para crear las bases para las negociaciones de dos estados entre Israel y la autoridad palestina. Y el camino para hacerlo es a través del apoyo y la reconstrucción de la franja de Gaza más afectada, al tiempo que se garantiza el derecho de Israel a la seguridad y la soberanía y se apuntala al grupo terrorista Hamas con la ayuda de actores regionales. Así que con ese fin, después de finalizar las consultas con los líderes israelíes y palestinos, Blinken anunció el restablecimiento de los lazos con los palestinos mediante la reapertura del Consulado General de Estados Unidos en Jerusalén. Además, Blinken dijo que el presidente Biden solicitará un aumento en la ayuda financiera en aras de los esfuerzos de desarrollo y reconstrucción. En cuanto a mantener la ayuda fuera de las manos de Hamas, Blinken argumentó que los esfuerzos de reconstrucción socavarían al grupo terrorista con base en Gaza. Del mismo modo, mientras Blinken se marcha, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, llega para reuniones similares con funcionarios israelíes y palestinos y lleva las mismas misiones que Washington. Sin embargo, no se han esbozado detalles claros sobre cómo se mantendrá la ayuda de Hamas y al menos por el momento Hamas sigue siendo un actor importante en las negociaciones con Israel y Occidente, ya que mantiene el control sobre Gaza. El líder terrorista de Hamas, Ismail Haniyeh, acaba de anunciar su propia invitación de El Cairo para negociar ceses del fuego y otros acuerdos a través de las autoridades egipcias. Esta es la primera vez que Haniyeh ha sido invitado a Egipto desde que huyó de Gaza a Qatar. En otras noticias, mientras Israel intenta volver a la normalidad tras el último conflicto, un civil israelí y un soldado resultaron heridos moderadamente en un ataque terrorista con apuñalamiento cerca del cuartel general de la policía el lunes por la tarde en Jerusalén. La policía afirmó que alrededor de la 1:30 p.m. un asaltante llegó a la estación del tren ligero, sacó un cuchillo y lo usó para herir a 2 personas allí. Los oficiales que estaban en la escena respondieron rápidamente disparando al agresor y neutralizándolo. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, describieron el apuñalamiento como un presunto ataque terrorista.
Y ahora nos trasladamos a Italia, donde un trágico accidente de teleférico mató a 14 pasajeros que iban a bordo, entre ellos una familia israelí. El único sobreviviente de esta tragedia es Eitan Biran, el hijo mayor de la familia fallecida. Eitan tiene solo 5 años y está luchando por su vida en el hospital de Italia. El incidente ocurrió a solo 100 metros de la cima en un viaje en teleférico de 20 minutos entre Stresa y la montaña Motarone. Es un paseo popular entre los turistas ya que ofrece increíbles vistas de los Alpes. Pero el teleférico cayó a unos 300 metros por razones aún desconocidas, matando a casi todos los que estaban dentro. Entre las víctimas están los padres de Eitan Biran, Amit Ital, y el hermano de Eitan, Tom, de 2 años, junto a sus bisabuelos maternos, Itzhak y Bárbara Cohen, que estaban de visita en Italia. La familia Biran vivía en Italia, donde Amit estudió medicina y trabajó como guardia de seguridad en una escuela judía. Autoridades italianas anunciaron una investigación oficial sobre el incidente, con un enfoque en homicidio involuntario y negligencia. Durante la noche del martes, 3 personas fueron arrestadas. Se trata de Luigi Nerini, gerente del teleférico de Motarone, su ingeniero y el director del servicio. Los 3 arrestados se enfrentan a cargos de homicidio involuntario, desastre involuntario y extracción de instrumentos destinados a prevenir lesiones agravadas por desastres y lesiones muy graves. Mientras tanto, los cuerpos de los 5 miembros de la familia Biran que murieron en la tragedia deben ser trasladados a Israel el miércoles después de un servicio conmemorativo organizado por la comunidad judía local en Stresa, en el norte de Italia. Y ahora algunas buenas noticias en el frente del COVID-19. Las autoridades israelíes se movilizan para levantar casi todas las restricciones relacionadas con el virus para la próxima semana. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, dijo que Israel está volviendo a la normalidad a menos de 6 meses del lanzamiento de la campaña de vacunación. Al día de hoy solo hay alrededor de 500 pacientes activos de coronavirus registrados en todo Israel, 59 de los cuales están en estado grave y una tasa de infección nacional de alrededor del 0,2%. Así que a partir del 1 de junio todos los israelíes, independientemente del estado de vacunación, podrán ingresar a todas las instalaciones públicas y se levantarán todos los límites de multitudes tanto para interiores como para exteriores. El mandato de la máscara para las personas en interiores, sin embargo, así como los límites en los viajes internacionales, todavía están vigentes por el momento. El gobierno insta a los israelíes a evitar destinos en el extranjero con altas tasas de infección, entre ellos Argentina, mientras que los visitantes que se dirigen a Israel también están bajo escrutinio. Dicho esto, el aeropuerto Ben Gurión ya se abrió a decenas de miles de viajeros por día. Este plan convertiría a Israel en la primera nación del mundo en reabrirse a este punto de la pandemia en curso. Y antes de finalizar, los atletas israelíes se destacan en el mundo ganando las mejores medallas y rompiendo récords internacionales en natación. Miren. Para empezar, convirtiéndose en la primera mujer israelí y la segunda mujer en general en ganar el oro de los campeonatos europeos, Anastasia Gorbenko, de 17 años, completó el Maidel individual de 200 metros en 2 minutos 9 segundos 99 milisegundos en Budapest. Ella representará a Israel en los Juegos Olímpicos de Tokio durante este verano. Mientras tanto, en los campeonatos europeos de paranatación en Portugal, el atleta israelí Ami Dadaon, de 20 años, ganó 3 medallas de oro y 1 de plata en los 50 metros, 100 metros, 200 metros y 150 metros estilo libre, respectivamente. Y rompió el récord europeo en los 50 metros y los récords mundiales de natación de 100 y 200 metros en el proceso. Asimismo, los compañeros Yad Shalabi, de 33 años, y Mark Mailar, de 21 años, también ganaron 5 medallas, entre ellos incluida una medalla de oro, seguida por Yulia Gordichuk, de 23 años, que ganó un bronce en los 400 metros estilo libre femenino. Una enorme felicitaciones a todos los ganadores. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web, IELTV.tv, o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse actualizados acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.